esto es todas las voces. El día de hoy estuvieron los ministros de Estado. También estuvo quien preside el comando COVID en el Perú, Pilar Macetti. Bueno, hemos hablado con alguno de ellos, pero lo cierto es que se ha tratado de distender de alguna manera una situación conflictiva que hemos podido ver a lo largo de toda la semana. Y en una situación como el que estamos, indudablemente no podemos estar así. No podemos tener a la Dirección Regional de Salud por un lado y a los médicos por otro lado. Esta es una situación que tiene que arreglarse. Indudablemente hay distintas situaciones que han confrontado. Y en una situación de crisis no podemos estar confrontados, al contrario. Tenemos que mantener y afirmar una unidad más allá de nuestras diferencias. Es necesario que se produzcan acercamientos que permitan inclusive conocer cuáles son las diferencias, porque normalmente ni siquiera se conocen cuáles son las diferencias. Y hay instituciones como la Defensoría del Pueblo que sí pueden ayudar en este proceso. Hay personalidades distintas, diversas, que tienen que formar parte de este proceso más allá de cualquier situación. Y consecuentemente nosotros anoche hemos convocado al director de la DIRESA, a la decana del Colegio Médico y al Defensor del Pueblo, y todos juntos hemos podido intercambiar opiniones, ideas para ver efectivamente cómo estamos. Y la evidencia para todo el mundo es que hay dificultades, y dificultades muy grandes, que seguramente no está al alcance de la autoridad regional, pero eso lo tenemos que saber absolutamente todos. Pero también hay algunas situaciones que tienen que ponerse sobre la mesa y todos juntos ver cómo se encuentran alternativas. La presencia de los ministros, ciertamente, ha servido para abordar distintos temas locales, fundamentalmente una evaluación de cómo está funcionando la comisión multisectorial en este tema del COVID-19. No es una evaluación del comando de cuánto se ha avanzado, cuánto se ha desarrollado. Indudablemente esto sería una cosa necesaria. Pero igual, los ministros se han sentado con los representantes de instituciones representativas de Ayacucho para ver lo referente a la Agencia Regional de Desarrollo. ¿Cuánto se está implementando? ¿Cuánto está trabajando? ¿Cuánto constituye esta agencia que ha tenido una presencia exitosa en Latinoamérica y sobre todo en Europa como soporte al desarrollo en la región, al desarrollo económico de manera particular y en esta situación de COVID-19? Este es algo que de verdad tenemos que tomarlo con la mayor seriedad del caso. El ministro de Cultura, llegado a Ayacucho, inmediatamente se ha dirigido a Huari, porque la gran potencialidad turística que tenemos no es otra, sino Huari, que cada vez sorprende no solamente a los entendidos en el Perú, sino en Latinoamérica y el mundo, y nuestras posibilidades de mostrarnos indudablemente son muy grandes. En consecuencia, estamos ante una gran oportunidad, no solo porque todo el mundo empieza a mirar a Ayacucho y lo va a seguir viendo a propósito del Bicentenario. Y este tema del COVID hace que los temas de educación, los temas de salud, de desarrollo humano, lucha contra la pobreza, agricultura familiar, seguridad alimentaria, cambio climático, se pongan a la orden del día. Y no hay un pero que puede valer para los ayacuchanos. Lo cierto es que tenemos que tener proyectos y tenemos que avanzar muchísimo más en este tema. Pilar Macetti, el ministro de Salud, dijeron hoy que a pesar de las dificultades se está avanzando y en Ayacucho tendríamos novedades. Y en el tema de los médicos hay una mesa para producir el acercamiento. Vamos a escucharlos. A pesar de todas las dificultades, bastante bien organizado. Y me da mucho gusto ver que se están uniendo cada vez más todos los subsectores para salir adelante.
vamos a seguir colaborando. La próxima semana va a venir un equipo para hacer apoyo de tipo gestión, administrativo y demás, y preparar el terreno para los ventiladores de alta gama. Red de tendido de oxígeno, y luego de ahí vamos a empezar a pelear. Nos hemos reunido con la Federación Médica y con el Colegio Médico del Perú. Hemos establecido una mesa de diálogo, vamos a revisar caso por caso. Perú falta menos. En todo el Perú falta menos. Ya se ha restablecido el diálogo, se va a hacer una mesa de trabajo y vuelven a luchar contra el COVID. Bueno, y es absolutamente necesario. El colegio médico no puede estar al margen del COVID. Y si hay alguien que está impidiendo que este proceso se produzca, entonces necesitamos decisiones políticas de envergadura. Todos los actores tenemos que estar en la cancha. Nadie puede salir menos por situaciones de confrontación que realmente será innecesaria. Los ministros estuvieron aquí con nosotros, el ministro de Cultura, el ministro de Salud, estuvo el ministro de Justicia, el ministro de Vivienda, gran parte de los ministros, ahora, en un día en la que hay que guardar todavía cuarentena. Y, por supuesto, el presidente del Consejo de Ministros. Vamos a verlos. Ante los asesores ministeriales del MINSA y los funcionarios de la gerencia regional, hemos puesto de alguna manera la preocupación que Ayacucho necesitaba también que este hospital siga funcionando como un hospital de contingencia. Por eso quiero agradecer a aquel entonces la doctora ministra Zulema Tomás firmó un compromiso con los asesores y así empezamos el traslado del hospital de Independencia hacia el Hospital Canán. No ha sido fácil, efectivamente, porque también había dificultades, porque muchos no querían que funcione el hospital nuevo porque creían de que había muchas dificultades e incluso manifestaron actos de corrupción. Sin embargo, a nosotros eso de una otra manera no nos ha aminorado, sino más bien por lo contrario, hemos hecho todo lo posible para que funcione el hospital nuevo. Si ese hospital no hubiera funcionado, ¿qué hubiera sido en esta pandemia? Señor Premier, señor Ministro, en el mes de marzo hemos tomado una decisión de mejorar estos establecimientos de este hospital COVID. Y igual quiero agradecer también al señor Coordinador de Fonis, que el día de hoy se marca la historia, uno de los sueños de los hermanos ayacuchanos. Efectivamente tenemos un hospital en Canán, pero este hospital se tiene que hacer y se va a hacer realidad gracias al compromiso y el esfuerzo de todos ustedes y nuestro presidente de la República. De la mano con el gobierno regional, de la mano con el Congreso de la República, de la mano con la prefectura, de la mano con los alcaldes y por supuesto de la mano con todos. Muy contento de haber vuelto a Ayacucho y estamos seguros que con esta organización, con esta infraestructura, con estos equipos y sobre todo con la... Desde el Ministerio de Vivienda va a haber no solamente seguimiento para el gasto oportuno, sino acompañamiento en la parte técnica, que es una debilidad que tenemos en estas municipalidades. O sea, no hay soporte profesional idóneo para que nos pueda ayudar a acelerar los procedimientos de levantamiento de observaciones. Pero ahí también ustedes le reclaman una vez más que tienen que asumir un auténtico liderazgo como autoridades de impulsar estos proyectos. Y la verdad, creo que es el primer lanzamiento que hacemos en el país, ministro, ¿no? El segundo. Y miren cuán importante es, porque este mes de julio, estamos escasos 48 horas ya, tiene que ser el inicio de una nueva y renovada fase de desarrollo sostenible para nuestro país. Y cuando digo de nuestro país, estoy hablando de todas las regiones, de todas sus provincias y distritos. Siempre, cuando pedimos una oración, decimos, ¿no? De una crisis, una oportunidad. Esta es una oportunidad para un desarrollo integral de nuestro país. No puede haber distrito o provincia que no sea incluida. Muchos dirán, esta es la oportunidad que esperábamos, ya la tenemos. A trabajar Perú, como dice nuestro eslogan. A trabajar Perú, a trabajar peruanos, a trabajar alcaldes. Tenemos metas claras, tenemos proyectos y programas definidos, tenemos los recursos presupuestarios, siempre una falencia, y tienen sobre todo la responsabilidad y voluntad política del gobierno
de apuntalar estos proyectos. Hoy el desarrollo está en nuestras manos. Ayudémonos a que nuestro país sea diferente y mejor cada día. Esta es una fase de tránsito a un país diferente. Yo soy consciente como autoridad que nuestro país ya no es el mismo. No va a ser el mismo. Hoy nuestras prioridades que visualizamos, incluidos como alcaldes, ¿no?, ya son diferentes. Seguramente hoy ya están pensando ustedes como prioridad número uno en proyectos de inversión, saneamiento básico, fundamental. Yo no puedo estar exigiéndoles a mis ciudadanos, oye, lavarse las manos y todo ello, si no tengo saneamiento básico, prioridad. Y ahí tener todo el soporte de este ministerio, porque está en su responsabilidad. A veces los políticos dicen, no, es que el saneamiento básico, la población no debe estar integrada. No, señor. Tenemos que darle a nuestros ciudadanos calidad de vida, y eso pasa por saneamiento básico, un recurso elemental. Esas son las prioridades que ustedes tienen que ya empezar a trabajarlas en la proyección de su presupuesto del siguiente año. Perfecto. A ver, señores, vamos a pedir que retrocedamos un poco, que retrocedamos más. La fotografía respectiva de la entrega de cheque. Hemos recibido un cheque por un monto de 2.683.020 nuevos soles para el proyecto de saneamiento básico de nuestra provincia de Huancasanco. ¿Qué problemas, aparte de eso, tiene Huancasanco? Huancasanco en estos momentos todavía tenemos algunos inconvenientes referentes al problema de pistas y veredas y también de sistemas de riegos en el Ministerio de Vivienda y también en el Ministerio de Agricultura. Estamos atrás de estos dos proyectos. Yo agradezco también al Ministerio de Transportes y al Gobierno Central por haber transferido más de 29 millones para la nueva aplicación, mantenimiento y diálogo de los amigos vecinales de nuestra provincia de Huancasanco. Con este pandemia, ¿cuál es la situación real? Nuestra provincia, bueno, Huancasanco ha sido la última provincia sacar el positivo, una de las provincias en las cuales hemos trabajado arduamente, pero sin embargo está estancado en estos momentos en 10 infectados. Bueno, nuestro problema principal era el saneamiento básico, porque en la capital distrito estaba colapsado y ahora con esta transferencia vamos a solucionar el problema del saneamiento básico. Y aparte de eso, ¿qué problemas todavía tiene? El tema de riego, estamos también igual proyectos de riego están en evaluación, esperemos que próximamente vamos a aprobar. ¿Cuánto ha recibido? ¿Se cree que es suficiente para alcanzar? No, eso está con los 2.800.000, el próximo año nos va a tener la diferencia. Bueno, 3.726.815 nuevos soles. ¿Para qué obra? Es para financiar un proyecto de pistas de veredas del centro poblado Villa Unión, en el distrito de Anchihuay, provincia de La Mar, región de Ayacucho. ¿Cómo está la situación de Anchihuay? Bueno, de todas maneras el tema de pandemia llegó a mi distrito, el virus, pero igual mi población muy optimista, con calma lo está tomando, y sobre todo nosotros, la municipalidad, estamos gestionando proyectos de inversión. En esta oportunidad hemos recibido el financiamiento para proyectos de pistas veredas, y como bien dijo el ministro, ahora nos toca seguir preparándonos más en este tema de pistas veredas, también educación, saneamiento, también otros proyectos de productivos, ¿no? Entonces estamos en esa vía para prepararnos y seguir gestionando los proyectos. ¿Para qué obra es este recurso? Bueno, eso hemos logrado para pistas veredas, centro poblado de Veracruz, Tocos. Ya, ¿y cuál es la situación de Tocos? ¿Cuál es la realidad de la distrito de Tocos? Mira, con este presupuesto nosotros prácticamente vamos a generar empleo de trabajo, y asimismo también vamos a mejorar lo que es la calidad de vida de la población. Ya, entonces, ¿cuál es la situación ahorita con respecto al pandemia? Primeramente, agradecer a Dios, hasta la fecha no hay ese contagio de virus, no ha llegado a todos. Bueno, son los rubros de saneamiento, agua potable, alcantarillado, saneamiento urbano y saneamiento rural.
y proyectos de mejoramiento integral de barrios que son pistas y veredas. ¿De qué monto presupuestal estamos hablando? Estamos hablando de 117 millones de soles que se han destinado a la región de Ayacucho. Tenemos 41 obras en 41 distritos. Estamos sacando este proyecto porque estamos dentro del programa Arranca Perú y dentro del marco del presupuesto anual del Ministerio. Se han juntado todos los presupuestos para venir a firmar los convenios y entregar los cheques. Con la intención del programa Arranca Perú, como bien explicó el primer ministro, queremos que la gente donde se va a desarrollar estos proyectos tenga trabajo, porque ese trabajo reactiva la economía. Eso es lo que deseamos. ¿Cuál sería el mensaje sobre la situación de la pandemia en el país? Sobre todo teniendo en cuenta regiones como Ayacucho. Bueno, Ayacucho no es una región focalizada, están trabajando. Lo único que tenemos que hacer ahora que se ha levantado la cuarentena es mantener todas las medidas dictadas por el Ejecutivo en cuanto a la distancia social, al uso de la mascarilla, a lavarse las manos permanentemente, a desinfectar el dinero. El dinero es un potente agente de contagio. Usted recibe dinero, tiene que tanto en papel moneda como en moneda metálica, tiene que desinfectarlo. Trabajemos todos juntos para evitar que se expanda esta pandemia. Porque ellos nos han dado un espacio para poder promocionar y así poco a poco. Podemos decir que el COVID, por lo menos para los ayacuchanos, empieza a tener algunos resultados. Primero, se ha anunciado que el Hospital de la Independencia sería un hospital de otro nivel. Seguramente no para el COVID, porque el COVID podrá pasar. Eso significa que sería un hospital de contención, aquello que hemos estado precisamente demandando hace mucho tiempo. Entonces no solo tendríamos un hospital y tendríamos otro más. Eso quiere decir que en el futuro tendríamos que tener dos administraciones propias. Lo cierto es que en estos momentos la administración del hospital que tenemos en Canán asume también la responsabilidad, la conducción, la administración de este nuevo hospital que ya se pone en marcha y más aún ahora ratificado por el presidente del Consejo de Ministros. Y lo otro es que un total de 21 municipalidades ha recibido 117 millones. El destino, el saneamiento ambiental, vale decir, agua y desagüe. Esto significa, por ejemplo, en los distritos que están llegando, agua y desagüe en la totalidad de su población o solamente el circuito de la capital del distrito. Bueno, eso habría que ver, pero necesitamos nosotros tener la meta, por lo menos al bicentenario, tener todos los pueblos con saneamiento ambiental, agua y desagüe y energía eléctrica, por supuesto. Pero no solamente vinieron los ministros, sino los ministros fueron recepcionados con protestas, sobre todo por los médicos. Es algo que en realidad los ministros debieran vernos no divididos, sino al contrario, unidos todos juntos más allá de nuestras diferencias. Pero los médicos han estado en primera fila mostrando también su protesta, su malestar frente a situaciones que pueden estar ocurriendo entre nosotros. Vamos a ver. Los policías, un montón de policías votándonos a nosotros, a los médicos, pero los delincuentes jugando sus pichangas, los delincuentes robando, pero para los médicos, para votarnos, por que hacemos nuestra protesta en justa manera para la salud de la población, ahí están, nos tiran bomba lacrimógena. Para eso sí sirven, pero para la delincuencia, no. Dice, porque hacemos la voz de protesta, estamos alterando, dice, a la sociedad. Y seguro mañana nos van a amenazar con nuestro trabajo. ¿Dónde estamos? No hay libertad de expresión. ¿En qué país estamos? Para hacer patrullaje, sí, en la esquina, sí. A las motos lineales, a los carros, ahí sí, rapidito piden su coima.
Vamos, vamos. Bravo, bravo, bravo. ¡Rúa incapaz! 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 ¿Qué están reclamando? ¿Qué están reclamando? Mire, el día de hoy se ha convocado a una ceremonia. Están acá el Premier y los ministros del Perú. Nosotros como médicos de la región estamos reclamando, uno, que se cambie de director de la Dirección Regional de Salud, porque por la incapacidad nuestros hospitales están colapsando, ya no tenemos camas, no se han realizado las pruebas rápidas a todos los médicos como debería ser según la norma. Entonces vemos pues que ahora quieren aparentar diciendo que todo está bien, que la salud está perfecta, que contamos con camas, que tenemos oxígeno, cuando eso no es cierto. Entonces nosotros hemos venido acá a dar nuestra protesta y sin embargo no nos dejan ingresar. Agradecerles este momento, pero realmente nosotros ahorita el gremio médico está pasando este momento tan penoso de haber sido sacados de las instalaciones del Hospital Independencia, pese a que nosotros habíamos venido en una actitud pasiva y que querer establecer un diálogo con el ministro y nos escuche y vea la realidad sanitaria que vive Huamanga. Pero ¿cuál es el tema puntual, por favor? En este momento nosotros queremos hablar con el ministro para que él sepa que nuestros hospitales de contención no están atendidos como debe ser. Nuestros hospitales están colapsando, ya no hay más camas. Necesitamos que se implemente la unidad de vigilancia intensiva, la unidad de UCI acá en este hospital, para que se pueda atender más pacientes, se pueda dotar de equipos de protección, se pueda dotar de tamizaje a todos los hospitales y los 470 médicos de alguna forma estén protegidos en nuestra región, cosa que no ha sido. El director regional hasta ahora dice que hay pruebas, pero sin embargo nuestros médicos tampoco han recibido el tamizaje respectivo como debe ser. Tampoco están dotados de PP y necesitamos de alguna forma que eso se escuche, este pedido se escuche, por favor. No disparamos, damos vida. No necesitamos eso. Avance, avanza. Avance. Bueno, eso es lo que hemos visto esta mañana. Necesitamos tender puentes de diálogo. No puede ser que los médicos, un sector de los médicos esté en una situación de este tipo. Necesitamos escuchar sus demandas, necesitamos canalizar esas demandas y en consecuencia, porque las circunstancias nos necesitan de todos en distintos escenarios. Y creo que esta voluntad la vamos a mostrar a ustedes cuando en algún instante vamos a hacer una pausa y luego vamos a regresar con un diálogo, un conversatorio entre el director de la Direza, la decana del Colegio Médico y el defensor del pueblo, donde efectivamente se señalan cuáles son los problemas, se reconocen limitaciones y, bueno, siempre hay la necesidad de poder demandar unidad, porque solo juntos, unidos, y esa es la historia, porque finalmente podremos decir que muchas de las decisiones no están acá, sino gran parte de las decisiones están en el gobierno nacional, y tenemos que ver con esos ojos y en el terreno nuestro optimizar de la mejor manera y en las mejores condiciones. Vamos a regresar con esto. Somos herencia de la civilización que floreció luchando y conquistó los diversos señoríos.
hemos logrado la independencia hispanoamericana con el mismo ímpetu de lucha y constancia. Hemos batallado contra la violencia sociopolítica y nunca renunciamos. Hemos salido victoriosos de las numerosas veces que nos ha tocado enfrentar la vida cuesta arriba. Hoy tenemos otra vez en nuestras manos la oportunidad de cambiar la historia, porque somos gente con ADN vencedora. Separémonos hoy para que cuando nos toque juntarnos nuevamente, sigamos creando, triunfando, progresando, acompañando, cantando y bailando. No bajemos los brazos. De los esfuerzos de hoy depende la suerte de nuestras familias. Quédate en casa. Unidos podemos vencer esta pandemia. Gobierno Regional de Ayacucho, rumbo al Bicentenario. Coronavirus, pero soy un chispe más arikushan. Ichaqa amayasinchitaqa manchakusunchu. Aswan allinta umachakuspa allinta amachakusun. Makikita unaychata habunchawan unuchawan allinta makchikunayki. Mana makchisqa makiwanqa ama punin ñawiykita, senqaykita, simiykita llaminkichu. Allin pichasqa, allin makchisqa imaymanapas wasiykipi kanan. Hinallataq pakakuspa uhunki, achiyunki. Chaynachata, allinta mihusunchis, qhali mihunakunata. Astawan qulla wawachakunata, kuraq taytamamakunata amachasun. Noqa wasillaypi qhipakusaq, qampas turay, ñañay wasillaykipi qhipakuy. Chaynata coronavirusman churapakusun. Es posible articular actores que tienen que ver con el tema del COVID. Por un lado, la Dirección Regional de Salud, por otro lado, el Colegio Médico y una institución como la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque en estos últimos días hemos tenido una noticia que realmente nos preocupa a todos
¿Está realmente colapsando el hospital que tenemos en Ayacucho? La capacidad que tiene ya no puede soportar el número de enfermos con COVID que llegan hasta sus propias instalaciones. ¿Cuáles son los problemas que se está teniendo? ¿Cuál es la importancia o la trascendencia, diríamos mejor, de la renuncia de los médicos? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué significa esa doble percepción? Para muchos, efectivamente, no hay médicos especialistas y esos médicos tienen que cumplir 2, 3 funciones y por tanto hay que pagarle muchísimo más. Eso es un derecho también, pero por otro lado, hay muchos otros médicos que sí pidieron licencia, pero para trabajar en otros sitios. Y en otros casos, inclusive esos propios médicos desarrollaban otra labor también en el mismo horario, en otros lugares, inclusive en otras provincias. Y esto es lo que podemos ver de este conversatorio, que en muchos aspectos tiene mucho de franqueza, de sinceridad, porque hay que tender puentes y resolver los problemas, porque no podemos estar en confrontación permanente, sino encontrando puntos de unidad. Vamos a verlo. Gracias por la oportunidad. Realmente le agradezco este momento para poder discutir, hablar acerca de la situación de salud regional. En realidad, como ustedes ya saben y tienen conocimiento, el colegio siempre ha estado presente desde el inicio de la pandemia, incansablemente presente, exigiendo las condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones en cuanto a salvaguardar la integridad del personal de salud, en este caso del médico, en esta lucha desigual contra el virus invisible. Realmente para nosotros, hasta ahora, que todavía los que siguen trabajando, es bastante agotador y bastante estresante. El desabastecimiento nacional de pruebas rápidas no han permitido tener en stock a nivel de Ayacucho oportunamente, porque estamos sujetos a un tema nacional. Y en un momento este fue el punto álgido en el cual la agenda prácticamente de 3 semanas ha estado circunscrita en el desabastecimiento de pruebas. Se ha hecho los modos posibles y al día de hoy tenemos 15.000 pruebas rápidas y tenemos un stock para toda la campaña posiblemente de pruebas moleculares. En un momento se decía que no había medicamentos. También hemos visto que era un tema nacional, porque estamos sujetos a compras nacionales, que lo hace Senares, pero a nivel nacional no hay. En Ayacucho no tenemos laboratorios, al menos para comprar las muestras magistrales, los preparados magistrales siquiera. Tenemos 2 laboratorios y estamos haciendo los modos posibles para tener el acceso a estos medicamentos. Licenciado Condori, muchas gracias por la oportunidad de reunir tanto al Colegio Médico del Perú, filial de Ayacucho, y a la Dirección Nacional de Salud. Nuestro colegio médico debe responder como ha venido respondiendo, opinando, comentando, cuestionando, sugiriendo, criticando constructivamente, colaborando. Ese es el trabajo de un gremio. Que hemos hecho el día de ayer con el Ministerio Público al hospital, el primer punto que hemos verificado ha sido el banco de sangre. Y al día de ayer, señora decana, señor gerente, licenciado Condori, solo tenían 4 unidades del grupo B, 5 unidades del grupo A y 118 del grupo O. Cuando ustedes como profesionales de la salud saben que para nuestra región, porque es el único banco que alimenta de sangre a toda la región, no podemos tener menos de 200 unidades del grupo O, no menos de 20 del grupo A y B. El hospital regional, por ejemplo, tiene un equipo, un comando con personas expertas, quienes quieren y desean ser escuchados para poder integrar mejor este trabajo. Realmente hasta el momento, todos, realmente todos los hospitales, los colegios profesionales, en realidad sobre todo los cuerpos médicos y los representantes que han venido de Huanta, de Nazarenas, han llegado documentos de Coracora, de
Puquio, quienes manifiestan que pues no han sido escuchados y que sus solicitudes de equipar sus establecimientos, tales así, Puquio, por ejemplo, dice que no tiene balones de oxígeno, que no tiene manómetros. En realidad, de verdad, transferir un paciente desde esas lejanías, en esas condiciones, sin oxígeno y sin una referencia oportuna, porque no hay un sistema de referencia que se haya integrado tampoco adecuadamente. Entonces, definitivamente, estamos todavía adoleciendo de muchas cosas en nuestra región, ¿no? Los sueldos a nivel de aquí de Ayacucho realmente son demasiado bajos en comparación con otras regiones. Yo les cito un ejemplo a ustedes, ¿no? Es bueno. Por ejemplo, ahora el Ministerio de Salud saca una norma recomendando que al médico especialista se pague 15,000 soles, que se pague al médico general entre 8 a 10,000 soles y que se pague al profesional de la salud entre 6 a 8,000 soles. Pero eso es en papel, porque en La Plata no te dan esos montos, te dan la mitad de ese monto para gestionar. ¿Hay falencias? Por supuesto que sí, hay falencias, pero insisto, o sea, de los 62 millones que están consignados en el plan de reforzamiento, ni un solo está transferido. Nos dicen, muevan sus recursos que tienen, modifiquen y ejecuten. Que hay temas que debemos exigirle al gobernador regional y no a la direza, como lo es la entrega del local de la Avenida Independencia. Hay temas que debemos exigirle a la direza y no a sus unidades ejecutoras, como es el abastecimiento de pruebas rápidas. Y hay temas que debemos exigirle directamente a las unidades ejecutoras donde ni la direza ni el gobernador regional tienen mayor responsabilidad. Nos dio mucha alarma hace un mes atrás, cuando pese a que la direza había transferido 714,000 soles al hospital regional, en la gestión del doctor Jorge Rodríguez, no se había gastado de manera célere ese dinero para comprar pruebas rápidas y elementos de protección personal, que es algo de lo que tanto han reclamado desde el Colegio Médico, desde la Federación Médica y el Sindicato de Trabajadores del Hospital. Para nosotros realmente es bastante difícil trabajar en estas condiciones. Bueno, se dice, ¿no? Se dice el director regional, el gobernador regional dicen que hay equipos suficientes. Sin embargo, cuando vamos in situ a nuestros establecimientos, definitivamente todavía adolecen, es insuficiente la cantidad de PPs que se le están dotando. Hay establecimientos donde dicen que todavía no se han hecho despistajes, es decir, no se ha hecho el tamizaje respectivo al personal de salud. Acá en San Juan Bautista, insistentemente dicen que no se les ha hecho el tamizaje solamente a los que tienen síntomas y no podemos trabajar en esas condiciones. Necesitamos que nuestro personal de salud esté protegido y tiene que saber si de alguna forma está infectado, porque también... Hay falencias, por supuesto que sí, pero consideramos haciendo un balance y en números podemos translucir que todos los esfuerzos que ha hecho el sector, pese a todas estas deficiencias a nivel de estructura, se ha venido trabajando. Y esto lo hemos transmitido al gobernador, le hemos transmitido a los ministros, a los directores generales, y esa ha sido la lógica. Ahora, trabajadores administrativos nos exigen portar mandilón, gorro, guantes, las mascarillas N95, y no es prudente. Elementos de protección personal existen. Se están entregando según la normativa, el protocolo y la necesidad real de uso del personal asistencial y médico. Realmente esto es un problema y ya me imagino que lo vamos a hablar, pero yo quisiera que de alguna forma se diga la verdad, porque hasta ahora, desde el día que nosotros hemos hecho en el plantón, en las puertas del gobernador regional, hasta ahora no hemos sido llamados. ¿Cuál sería la intención de un director regional? Buscar que haya una serie de problemas en todo el personal, conociendo que hay una brecha de recursos humanos. Yo siempre lo sustento en mis discursos. Ni en 20 años vamos a cerrar la brecha de especialistas, ni en 20. Y lo digo con conocimiento de causa, porque he trabajado brecha de recursos humanos en Apurímac. Pero aquellos médicos que han tenido mismo horario de trabajo, misma jornada, en distintos lugares, incluso en distintas provincias, eso
consideramos sí debe ser investigado por el Ministerio Público. Que ni el gobernador regional de la Direza, el gobernador regional ni el director de la Direza nos han invitado a la llegada del ministro. Nosotros nos hemos enterado por algunos congresistas que están viniendo, no nos han invitado. Sin embargo, vamos a ir como colegio médico. La idea no es confrontar en realidad, sino aclarar algunos puntos, porque esa es la intención de este diálogo, ¿no? Precisar y ver dónde hay puntos de encuentro. Aquí no hay temas personales. Eso creo que está descartado. ¿Por qué tendríamos que tener un tema personal? Estamos asumiendo un gremio médico sumamente importante como cabeza. Gracias por la oportunidad. Bueno, ahí está. Necesitamos transparentar las cosas. Necesitamos ir con la verdad, porque ahí no podríamos tener dos verdades. Y necesitamos sobre todo tener una buena intención. Si tenemos todo esto, necesitamos lo otro, es sentarnos en la mesa. Y sentados en la mesa vamos a poder ver cómo se puede ir esclareciendo cada una de las cosas, cada una de las dificultades, ir todos juntos sumando para ver cómo se resuelve. Este es el problema, y eso lo podemos hacer fácilmente. El colegio médico está señalando que la gobernación no le atienden, no encuentra canales, no los convoca. Bueno, pues hay que hacer eso. Y hay entidades como la Defensoría del Pueblo que bien podrían apoyar en ese proceso, pero no podemos estar confrontados, no podemos estar en dos escenarios encontrándonos cada uno de frente a frente, cuando al contrario tenemos que ver el problema, tenemos que hacer una evaluación concreta de cómo estamos caminando, y con Víctor Belleza les alcanzaremos el resultado en algunos instantes de lo que ha sido esta semana. Pero la lucha contra el COVID no solamente es una lucha que se hace en algunas regiones o en algunas provincias, sobre todo las capitales, sino también provincias internas. Y es el caso de Sucre. Si uno hace un balance, Sucre y Paucar del Sarazara serían los únicos que estarían en condiciones de reiniciar actividades educativas. ¿Por qué? Porque sus índices de presencia de signos positivos no llegan a 10. Y por lo tanto, hay experiencias interesantes que hay que ponerlas en conocimiento. Pero no solamente eso, sino cómo todos los actores se suman, se juntan, y que esto vaya más allá del COVID para juntar voluntades, disposiciones hacia lo que podríamos decir el bienestar en cada lugar. ¿Qué cosa pasa en Sucre? Y esto es lo que queremos contarles a ustedes. Nada más. ¿Cuánto está vendiendo el queso? 5. Bueno, enseguida también le invitamos a nuestro fiscal provincial, al doctor Ulises, porque también pues ustedes del comando COVID pues están expuestos, están en riesgo, están constantemente pues en todas las intervenciones, y es necesario esta prueba a realizarse, ¿no? Desde el 16 de marzo del presente año, bajo una coordinación intersectorial con las autoridades distritales, con de los 11 alcaldes distritales, y bajo la convocatoria de nuestros hermanos que laboran en nuestra ciudad de Quirobamba, que es la capital de la provincia de Sucre. Y públicamente acá vamos a ver, hemos recogido, creo que la invitación hemos hecho a todas las tiendas comerciales, y también hemos recogido en la comisión, conjuntamente con nuestra fiscalía, con nuestro representante del Ministerio Público, las proformas de cada tienda. El informe general luego pasaríamos por los detalles, pero
que haya mayor claridad, creo que tenemos que convertirlo de lo que es totalidad en kilos para comparar con los demás, porque las mayorías están claras, ¿no? Tenemos una suma de 50.000 nuevos soles y las bases lo que nos indica es mínimo 80 soles, máximo 100 soles de canasta que deberíamos dar. Al acuerdo de eso, más o menos, se va a armarse en ese precio, con esa cantidad de canasta. En primer lugar, lo que nosotros hemos iniciado es cerrar las entradas hacia la provincia de Sucre. Para entrar a la provincia de Sucre tenemos 4 ingresos. Uno, por la parte norte, que es en la localidad de Caigua, que es lo que ingresamos de Huamanga, Cangallo, Fajardo. De igual manera, hay un ingreso que tenemos hacia la provincia de Sucre de la parte sur, que es en este caso los que vienen de Puquio, por el Valle Sondondo, que el hito que tenemos es el distrito de Huacaña, y en lo cual, de igual manera, coordinando con el alcalde de Huacaña, su prefecto, la jueza, entre otras autoridades, se ha puesto igual una tranquera. De igual manera, otro entrada, ingreso que tenemos en la provincia de Sucre es de parte de Chicha, de Negromayo, o en este caso del sur que es de la provincia de Andahuaylas. El otro ingreso también tenemos es de parte de Vilcashuamán por Belén, en lo cual estos 4 ingresos coordinadamente con nuestras autoridades distritales y la comunidad en conjunto, desde el 16 de marzo hemos iniciado prácticamente poner las tranqueras. Sobre los mercados, sobre nuestras ferias semanales que estamos realizando en nuestra ciudad de Querobamba, por tal motivo hemos coordinadamente con el comando COVID-19 de nuestra provincia de Sucre, hemos dialogado con los feriantes, con los productores, porque en algún momento ellos también temían venir a vender sus productos porque temían ser contagiados, y en lo cual lo primero que hemos dado es la seguridad. Primero, por ejemplo, de poder apoyar con el tema de la implementación de algunas mascarillas, de sus guantes y algunos equipos, en este caso como alcohol gel y entre otros. Pero lo más importante es que acá en la plaza principal de la ciudad de Querobamba, en la provincia de Sucre, está instalado un inmenso tanque de agua con su lavadero de manos. De esta manera, semana tras semana se desarrolla la feria agropecuaria aquí en la ciudad de Querobamba, capital de la provincia de Sucre. Ahí el personal de la Microred Salud Sucre también apoyando con el lavado de manos a los usuarios que acuden a poder comprar aquí a la feria agropecuaria, aquí en el frontis de la Municipalidad Provincial de Sucre, que están vendiendo trucha, asimismo también choclo fresco, lechuga fresca, productos producidos aquí en nuestra provincia de Sucre. En la feria agropecuaria también nuestros hermanos ganaderos presentes, ahí precisamente están ofertando queso fresco a diferentes precios, quesos que son producidos aquí en la provincia de Sucre. En estos momentos observamos a nuestros compoblanos del distrito de Morcolla, quienes se han desplazado a fin de ofertar queso fresco. Sí, ese es un esfuerzo de las instituciones que participan en el comando. Si bien es cierto, el comando está liderado por nuestro alcalde provincial, pero también la suma de los esfuerzos de cada uno de ellos, ¿no?, también involucra y nos hace llegar justamente a este informe numérico que ha resaltado también la Dirección Regional de Salud. ¿Hierba Luisa ya no tiene? Ya no hay. También observamos a nuestros compoblanos de la localidad de Chonta y Caigua, quienes también presentes están ofertando fruta que es producida en Chonta, en Caigua. Todos los miércoles estamos realizando la feria agropecuaria, promoviendo, ¿no?, de la chacra a la olla, ¿no? Entonces estamos dando que todos los productores vendan en un precio módico.
Presente también el personal del Centro de Salud de Quirobamba que efectúa el lavado de mano a todos los que acuden a la feria agropecuaria. Antes de poder ingresar a poder efectuar la compra, los ciudadanos realizan lavado de mano. Profesora, coméntenos, ¿de dónde trae la trucha? De Calama estamos trayendo. Trucha fresca. Trucha fresca. Bajo el protocolo de retorno humanitario, pero sin embargo también debo recalcar que muchos de nuestros hermanos, por la desesperación mismo, han venido caminando, han venido de ruta en ruta y han llegado prácticamente, podríamos decir, ilegalmente, sin este cumplimiento de este retorno humanitario. En cada tienda comercial se ha puesto, por ejemplo, los baldes con su agüita, con su cloro, con su toalla, con su jaboncito. Desde el día de ayer nada más han realizado más de 100 pruebas rápidas, y en lo cual hasta este momento no hay ningún caso positivo. De 151 pruebas rápidas, 0 casos identificados o consignados en forma post-negativa, no reactivas, negativas. Vamos a vencer, estamos seguros, a esta batalla. Todo ello también se va a lograr justamente con el esfuerzo de cada uno de nosotros como pobladores, así como también como representantes de las instituciones de nuestra provincia de Sucre. Bueno, y esta experiencia nos puede decir si es que los pueblos se juntan, si es que todos nos ponemos de acuerdo, no solamente implementamos una estrategia, sino la estrategia es cada vez más creativa entre nosotros. Y eso es lo que tienen que implementar. Y una grata noticia es que, por lo menos en Sucre, Quirobamba, se puso en marcha 154 pruebas rápidas. Y el resultado, ninguno, 0. Y si eso pudiera ser 1000, pudiera ser 2000, y el resultado 0, quiere decir que esos pueblos tienen que no solamente aplaudirse entre ellos, sino volver a reiterarse el gran reto que tienen de decirle alto al COVID. Y eso se tiene que hacer. Todos los pueblos se han movilizado ciertamente en distintos espacios, en distintos escenarios, con distintas voluntades, pero la estrategia general muchas veces ha fallado. La gente ha llegado por distintas circunstancias, no solamente de manera oficial, sino burlando distintas situaciones, y finalmente, como los únicos que podemos portar el virus somos los humanos, somos las personas, y entonces hemos transmitido este virus a distintas jurisdicciones. Huchurajay tiene virus, Pucacolpa en Ayahuanco tiene igualmente el virus, y entonces podemos decir que el virus se ha expandido por todos los rincones de nuestro país, pero la podemos controlar, la podemos ver, y esta es una experiencia interesante que tenemos en Sucre. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Víctor Belleza, que ya nos va a alcanzar por lo menos las novedades que han ocurrido en la última semana. ¿Cuánto más tenemos de virus y cuál es la trascendencia que estamos alcanzando, no solamente a nivel mundial, sino en la región? Y cuánto esto también tiene que ver con algo que nos interesa, el tema educativo. Regresamos con esto. Somos herencia de la civilización que floreció luchando y conquistó los diversos señoríos. Hemos logrado la independencia hispanoamericana con el mismo ímpetu de lucha y constancia. Hemos batallado contra la violencia sociopolítica y nunca renunciamos. Hemos salido victoriosos de las numerosas veces que nos ha tocado enfrentar la vida cuesta arriba. Hoy tenemos otra vez en nuestras manos la oportunidad de cambiar la historia, porque somos gente con ADN vencedora. Separémonos hoy para que cuando nos toque juntarnos nuevamente, sigamos creando, triunfando, progresando, acompañando
y bailando. No bajemos los brazos. De los esfuerzos de hoy depende la suerte de nuestras familias. Quédate en casa. Unidos podemos vencer esta pandemia. Gobierno Regional de Ayacucho, rumbo al Bicentenario. Coronavirus pero soy un chispe más arikushan. Ichaqa amayasin chitaqa manchakusunchu. Aswan allinta umachakuspa allinta amachakusun. Makikita unaychata habunchawan unuchawan allinta makchikunaiki. Mana makchisqa makiwanqa ama punin ñawikita, senqaykita, simiykita llaminkichu. Allin pichasqa, allin makchisqa imaymanapas wasiykipi kanan. Hinallataq pakakuspa ujunki, achiyunki. Chaynachata, allinta mihusunchis, qhali mihunakunata. Astawan qulla wawachakunata, kuraq taytamamakunata amachasun. Noqa wasillaypi qhipakusaq, qampas turay, ñañay wasillaykipi qhipakuy. Chaynata coronavirusman churapakusun. Bueno, y según el reporte de la DIRESA del día de hoy, hemos alcanzado 2.059 ciudadanos positivos. Algo más como 22 días teníamos 1.000 casos, llegábamos a los 1.000. 20 días más tarde estamos en 2.059, 62 hospitalizados, 8 en UCI y 40 fallecidos. Esa es la cifra que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, estamos en comunicación con Víctor Belleza, que nos va a alcanzar las novedades del COVID en el mundo, en nuestro país, y las novedades que podemos tener de su incidencia en el aspecto educativo. Víctor, muy buenas noches. Estamos en comunicación como siempre. Buenas noches, Carlos, y novedades de... primeramente un saludo para toda tu audiencia. Sí, bueno, como sabemos, en estos días
se cumplieron los 100 días de cuarentena, más o menos a mitad de semana. Y ha habido una serie de evaluaciones y balances al respecto, pero también la novedad ha estado en el decreto de urgencia que sacaba el gobierno hacia el día de ayer, en donde ha establecido nuevas medidas, ¿no?, para relacionadas con el confinamiento obligatorio y otras medidas adicionales. Me gustaría compartir varios temas y me gustaría que puedan poner la primera vista. Bueno, ahí tenemos. Ya. En esta vista yo quería llamar la atención respecto de dos temas que están pasando a nivel global, ¿no? Primeramente, seguimos en el puesto 6 como país, ¿no?, después de Reino Unido, bueno, y Estados Unidos, Rusia, Brasil, India, que son países enormes, ¿no? Y la novedad es que Chile está incrementándose de manera muy acelerada. Probablemente Chile nos dé alcance en el ranking y quizás nos pueda sobrepasar, pero creo que estamos todavía en una etapa en donde no tenemos nada previsto, nada claro, ¿no? La curva, ustedes ven la segunda curva, la que está en tonalidad más clara, es la curva de Perú, ¿no? Si bien es cierto, hemos ingresado una suerte de caída en la meseta, estamos teniendo un ligero repunte en los últimos días. Y ahora que se viene a partir del 1 de julio este desconfinamiento, vamos a seguir de manera muy cercana cómo va a ir evolucionando el tema. Pero el otro asunto que empieza a preocupar, sobre todo en la región de América, es el hecho del reinicio de las actividades económicas. La curva que está hacia arriba es la curva de Estados Unidos. Ustedes pueden notar que después de un ligero descenso en la meseta, un descenso largo parecido a lo que pasó con Chile, con la apertura de reinicio de actividades nuevamente está volviendo a elevarse la curva de Estados Unidos, ¿no? Ya pasó en Chile, está pasando ahora en Estados Unidos y probablemente vamos a ver cómo evoluciona esto en el Perú, pero hay que estar muy atentos y sobre todo hay que tomar muy en cuenta que este reinicio de actividades no significa el fin de la cuarentena, todo lo contrario, estamos todavía en un periodo alto de contagios y lastimosamente la economía ya no soporta más. Entonces por eso que se están dando estas aperturas de reinicio de actividades económicas de la mano todavía con altos porcentajes de la pandemia, ¿no? Me gustaría pasar al segundo punto porque ahí vamos a explicar algunas diferencias que son interesantes de anotar. Miren, aquí he querido hacer una comparación, no se nota tan bien el cuadro, pero hay dos grupos de curva. Una, las que están en rojo, son curvas de 5 países de América Latina, de América, ¿no?, donde está Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile y México, que son los países con mayores tasas de infección del virus, y en verde están los países europeos también que han sufrido de manera más drástica la pandemia. Nos referimos a España, Italia, Francia, Reino Unido, ¿no?, entre las principales, ¿no? Y lo que nosotros observamos allí son dos comportamientos de la pandemia totalmente distintas. Si ustedes visualizan las gráficas, las curvas que están en verde, que se refieren a los países europeos que le he hecho mención, son países que alcanzaron un pico en su curva epidemiológica a partir del cual empezaron a decrecer de manera sostenida, ¿no? A diferencia de lo que está pasando en la región de América, solamente han habido 2 o 3 países que han experimentado o están experimentando todavía una suerte de mesetas, ¿no?
pero que todavía, digamos, no se puede ver con claridad de que esa meseta entre en un proceso franco de declive. Eso no se observa en ninguno de los países de la región de América, ¿no? Y ahí hay una diferencia muy importante. Un segundo aspecto que es necesario señalar es que la mayoría de los países europeos alcanzó la curva de manera bastante temprana. Estamos hablando que cuando el promedio de semanal llegó a 30, y a partir de eso se empieza a contar para hacer las gráficas o las curvas epidemiológicas, los países europeos al mes ya habían llegado al pico, ¿no? Estamos hablando en el caso de Francia, que llegó a su pico en 28 días después de que alcanzó el promedio de 30 diarios, ¿no? 30 contagiados diarios como promedio semanal. Después está España, que llegó en el día 27, Italia, Alemania en el día 31 y Reino Unido en el día 37. Eso es importante señalarlo porque estos países de manera muy temprana alcanzaron el máximo de contagios en sus países, ¿no? Y normalmente lo alcanzaron entre 57.000 a 104.000, que es el caso de España, que es el número de casos más altos que registró España, ¿no? No está pasando lo mismo con América. Como le decía, en el caso de América, si bien aparentemente tanto el Perú como Chile habrían ingresado a una suerte de disminución después de largos periodos de crecimiento, lo hacen al doble o al triple de tiempo que alcanzaron los países europeos. Esto significa de que la pandemia en América Latina está causando mucho más daño de lo que ha causado en Europa. Y el otro asunto que es importante señalar es que la apertura o la reapertura de la economía en los países europeos o el desconfinamiento en los países europeos recién data de un par de semanas atrás. O sea que ellos han hecho un descongestionamiento, o mejor dicho, ellos han abierto las cuarentenas después que el nivel de contagios ha descendido de manera significativa. Esto no está pasando en América Latina, porque debido a la gran crisis económica que pasan la mayoría de los países de América, con excepción de Estados Unidos, se está abriendo la economía en picos altos de contagio, y eso probablemente va a implicar un riesgo severo en materia de cómo la pandemia puede volver a rebrotar, volver a tomar una curva de crecimiento. Dispuestos a adoptar medidas radicales en caso de que eso ocurra, ¿no? De ahí que es importante analizar estas diferencias, porque creo que eso ha ido marcando de alguna manera las características no solamente en América Latina, sino también en el país, ¿no? Podemos pasar a los siguientes cuadros. A ver, ahí tenemos el gobierno decretó que se levante la cuarentena a nivel nacional, con excepción de 7 regiones, que son las regiones de Ancash, Ica, San Martín, Huánuco, Junín, Madre de Dios y Arequipa. La mayoría de las regiones que se mantienen en cuarentena son las que están dentro de un nivel de porcentaje de positividad medio, se podría decir. Si nos fijamos en el mapa en verde y nos fijamos más o menos la segunda, tercera parte del gráfico de barras, los países las regiones que han sido declaradas para mantener la cuarentena están en el medio, ¿ya? Esto es importante señalarlo porque no son las regiones que tienen mayor porcentaje de positividad, o sea, en donde las probabilidades de contagio son mayores, porque de acuerdo a la lectura que ha hecho el gobierno, estas regiones
que actualmente tienen mayor positividad están entrando en un proceso de crecimiento en su curva. Pero esto es importante anotarlo, porque si bien están empezando a decrecer, todavía están en un periodo de la curva donde hay mucho nivel de contagio. Así que por más que regiones como Loreto o regiones como Piura o Cayali, que no están consideradas, o Lambayeque o Callao o Tumbes o Lima mismo, hay que tener mucho cuidado, porque en estas regiones todavía el porcentaje de positividad sigue siendo alto. Lo mismo ocurre más o menos parecido con el mapa que está ahí en rojo, que es el porcentaje de letalidad, ¿no? Solamente Ica y Ancash, que han sido declaradas para seguir la cuarentena, muestran las tasas más altas de letalidad, ¿no? O sea, donde la gente tiene más probabilidades de fallecer por causa de COVID-19, ¿no? Entonces, yo creo que este desconfinamiento, de alguna manera también se podría decir alcanza a Ayacucho, porque Ayacucho está entre las regiones donde se ha levantado la cuarentena. No significa de que el problema haya pasado, ya todo lo contrario. En el caso de las regiones más andinas, se podría decir, el periodo de la pandemia todavía está en una etapa inicial y estamos en un crecimiento relativamente lento, pero estamos creciendo. Como lo había señalado Carlos, ya tenemos más de 2.000 casos contagiados, ¿no? Y seguramente la cifra es mayor si es que aplicáramos mayor cantidad de pruebas. Pero lo recomendable ahí es que se mantengan las medidas sanitarias. Si es que se puede evitar salir, si es que no se puede evitar salir, hay que hacer uso de mascarilla, hay que guardar el distanciamiento físico, hay que desinfectarse de manera frecuente las manos y hay que evitar estar en medio de aglomeraciones o concurrir a lugares que tienen alta concentración de personas, ¿no? Para de esa manera no ser contagiado, no correr el riesgo de contagiarse, porque hay que entender de que este levantamiento de la cuarentena no significa de que estamos mejor, significa simplemente que la economía nos urge y por lo tanto, digamos, ya no podemos seguir confinados, ¿no? Ese es el motivo principal por el cual se da estas medidas, ¿no? Podemos avanzar en el próximo cuadro. Este es el cuadro, lo que nos muestra es las dos provincias en donde podría reiniciarse las clases presenciales a partir del 1 de julio. Solamente son las provincias de Huancazancos y las provincias de Paucar de Sarazara, que son las únicas dos provincias que al día 16, como dice la norma, 2 semanas antes del reinicio de clase, no han tenido, o son provincias que han tenido menos de 10 casos y que a la vez tienen distritos con 0 casos de COVID-19, ¿no? Estamos hablando de más o menos cerca de 10 distritos, solamente 10 distritos de los 119 donde se podría reiniciar las clases presenciales en instituciones educativas de nivel primario y secundario, ¿no? En las zonas rurales. Cuando uno hace el análisis de esto, estamos hablando de que podría beneficiar alrededor de 2.000 estudiantes de nivel primario y secundario, ¿no? Que no representan ni el 3% de toda la población escolar de la región, ¿no? Igualmente estamos hablando de que podría comprometer cerca de 300 docentes también, igual que no representa una cifra significativa respecto al tamaño de docentes, ¿no? Si bien estos dos criterios son criterios restrictivos, hay 4 criterios más que se tendrían que aplicar para finalmente decidir si es que se permite el reinicio de clases presenciales en estas instituciones educativas primarias y secundarias con nivel de ruralidad 1 y 2, ¿no? Finalmente quería, siguiendo con el tema de educación, mostrar otro cuadro, porque es importante analizar o tratar de ir
viendo de reforzar algunas medidas. ¿Podemos pasar al cuadro siguiente? Sí. Bueno, aquí lo que se muestra es el porcentaje de ocupación en las provincias de Ayacucho según sexo, ¿no? Y ahí están agrupadas en desocupados, los que no son población económicamente activa y la población ocupada. Más o menos en promedio 7 de cada 10 personas en edad de trabajar están ocupadas aquí en Ayacucho. ¿Por qué traigo este cuadro ahora que se va a levantar la cuarentena, se va a intensificar el reinicio de actividades económicas? Porque a nivel de educación esto va a tener un impacto directo en la educación a distancia, ¿no? Como ustedes saben, como región no tenemos nosotros las mejores condiciones de llevar adelante esta educación a distancia, sea porque no tenemos altos porcentajes de conectividad a internet o porque no tenemos altos porcentajes de uso de laptop o computadoras en las viviendas y en fin una serie de otras características. Pero ¿por qué quiero señalar este asunto? Porque estamos diciendo de que 7 de cada 10 probablemente cabeza de familia va a salir de manera ya mucho más abierta y en mayor intensidad a las semanas anteriores a buscar un medio de subsistencia. Y esto significa de que los padres que estuvieron acompañando, sea el padre o sea la madre, o ambos o uno de ellos, en todo este primer periodo de la educación a distancia, en esta oportunidad no van a estar en el hogar. Y eso va a tener un impacto en la supervisión respecto de si los niños se están conectando o están ingresando a sus clases virtuales, ¿no? O a sus clases a distancia. Yo creo que desde la DREA tendría que pensarse el sector de los municipios y organizaciones de sociedad civil tendrían que ver cómo poder diseñar o desarrollar acciones que permitan atenuar este impacto que va a impactar de manera negativa mucho más todavía la calidad educativa, que ya sabemos que esto se ha deteriorado bastante con una educación a distancia, ¿no? Eso era lo que quería comentar en estos días, Carlos, y bueno, espero que en realidad en este reinicio o este levantamiento de cuarentena tomemos todas las precauciones para evitar que este problema COVID-19 siga creciendo como lo ha venido haciendo. Lastimosamente se espera que esto crezca más, pero también queremos confiar en que la población va a poner de su parte para poder cumplir con todas las medidas de seguridad, ¿no? Si la gente que sale se cuida, va a evitar de que los esperan en casa, sus hijos principalmente, puedan contagiarse. Así que yo creo que este es un tema de responsabilidad y apelamos a la responsabilidad de toda la ciudadanía ayacuchana para estos próximos días. Bueno, Víctor, muchas gracias y seguramente a la próxima semana tendremos otras novedades. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Carlos, y muchas gracias a toda tu audiencia. No, a ti más bien. Bueno, lo que nos ha dicho y hay que asumir conciencia y sobre todo tener referencia de lo que está pasando en Ica. Ica tenía un comportamiento distinto y ahora ha cambiado y su incidencia de repente no será directamente con el norte de Ayacucho, pero sí hay que ponerle toda la atención del caso hacia el sur de Ayacucho. Porque si hablamos de letalidad, la letalidad nuestra es baja, 1.3%, pero la letalidad en Ica ha subido a 6.5%. La positividad en Ayacucho es 9.7% de la población, que no es baja, pero Ica llega al 15.5%. Ojo, sobre todo con las autoridades. Hay que poner todos los esfuerzos del caso hacia el sur de Ayacucho. No solamente cuando hablamos de sur, que tiene directa comunicación con Ica, estamos hablando de Puquio, de Parinacochas, de Paucar del Sarazara, sino de Huancazancos,
de Sucre, inclusive determinados lugares de Víctor Fajardo. Consecuentemente, hay que poner toda la atención del caso. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar cuando hablemos con el Monseñor Salvador Piñeiro. ¿Cuándo deben, cuándo y cómo van a iniciar las actividades religiosas? Bueno, si todo se pone en marcha, indudablemente, quienes tienen y tenemos la fe, no podríamos dejar que nuestros templos estén igual confinados, cerrados. El Monseñor ha señalado que se siente mal, y se siente mal porque hace la misa frente a las bancas como nunca lo había hecho. Tiene sin duda el recurso de las comunicaciones y de la tecnología ahora, sobre todo a través del Facebook, donde la miran no solo decenas, cientos de quienes nos siguen, pero en el escenario no está sino frente a las bancas. Con esto vamos a regresar aquí en Todas las Voces. Somos herencia de la civilización que floreció luchando y conquistó los diversos señoríos. Hemos logrado la independencia hispanoamericana con el mismo ímpetu de lucha y constancia. Hemos batallado contra la violencia sociopolítica y nunca renunciamos. Hemos salido victoriosos de las numerosas veces que nos ha tocado enfrentar la vida cuesta arriba. Hoy tenemos otra vez en nuestras manos la oportunidad de cambiar la historia, porque somos gente con ADN vencedora. Separémonos hoy para que cuando nos toque juntarnos nuevamente, sigamos creando, triunfando, progresando, acompañando, cantando y bailando. No bajemos los brazos. De los esfuerzos de hoy depende la suerte de nuestras familias. Quédate en casa. Unidos podemos vencer esta pandemia. Gobierno Regional de Ayacucho, rumbo al Bicentenario. Coronavirus, pero soy un chispe más arikushan. Ichaqa amayasin chitaqa manchakusunchu. Aswan allinta umachakuspa allinta amachakusun. Makikita unaychata habunchawan unuchawan allinta maqchikunaiki. Mana maqchisqa makiwanqa ama punin ñawiykita, senqaykita, simiykita llaminkichu. Allin pichasqa, allin maqchisqa imaymanapas wasiykipi kanan. Hinallataq pakakuspa uhunki, achiyunki. Chaynachata, allinta mihusunchis, qhali mihunakunata, astawan qulla wawachakunata, kuraq taytamamakunata amachasun. Noqa wasillaypi qhipakusaq,
Qampas turay ñañay wasillaykipi qhipakuy. Chaynata coronavirusman churapakusun. Bueno, ya hemos comentado hace algunos instantes que la llegada de los ministros a Ayacucho ha traído por lo menos 117 millones que están destinados para 21 distritos. Pero bueno, 21 distritos ya es algo. Pero si vemos dentro de la totalidad de los distritos, que son 119, por cierto, la brecha es aún muy grande. Estamos hablando de menos del 20%, quiere decir un 17, 18%, y todo lo demás está por atenderse. El tema del COVID no nos tiene que dejar igual, ni en defensa permanente. Quiere decir que nos tenemos que proteger y proteger de otra manera. La mejor forma es haciendo que el medio ambiente sea un medio ambiente sano. Y en el medio ambiente el componente fundamental no es otra, sino el agua. Y ese líquido elemento tiene que ser absolutamente saludable. Y como les hemos indicado, hemos conversado con el monseñor Salvador Piñero. Y esto es lo que nos ha comentado. Vamos a escucharlo. Hemos pasado los 100 días que siempre en cualquier institución es para un primer balance, y ciertamente hemos aprendido mucho, que no estábamos preparados en las áreas de salud, de educación, que son pilares fundamentales para formar la vida de nuestras comunidades. Había abandono, estábamos atrasados, pero también hay que ver la parte positiva. Se ha insistido mucho en el aspecto de familia. No había tiempo para encontrarse los padres con los hijos, tienen que enseñarles, guiarles. Ahora yo también me siento un obispo digital. Yo no sabía nada del Zoom, del Skype, del Facebook, y a través de estos mecanismos podemos llegar a tantas familias para acompañarlos en su oración. Se han descubierto también tantas posibilidades de acción social, ese brazo samaritano de la iglesia, en los comedores parroquiales, en las ofrendas que recibimos, que se pueden multiplicar para aliviar en parte a las zonas más distantes, más difíciles. Que en medio de esta urgencia haya corrupción y se escondan las medicinas, se aumenten los precios en los balones de oxígeno. Espero que se solucione pronto ese convenio con las clínicas. No estamos para aprovecharnos del dolor ajeno, sino para ser solidarios, ayudar al que sufre, al que más lo necesita. Yo soy el primero en cuidar la observancia de la cuarentena. Yo salgo todos los domingos, un policía viene a recogerme, porque tengo que dar ejemplo de la obediencia y la inamovilidad del domingo, que procuremos obedecer las disposiciones, todo lo que nos han enseñado del lavado de manos, de la mascarilla. En segundo lugar, ser responsables de mi vida y de la tuya. Yo tengo que cuidar también la vida de ustedes. Y en tercer lugar, la solidaridad. Es la hora de ayudar. Todos tenemos de alguna manera que vivir más austeros. Otra enseñanza de esta pandemia.
más austeros, menos vanidades, menos frivolidades. En Ayacucho, más de 1.500 enfermos. Tuve el consuelo de celebrar el Día del Sagrado Corazón con las fotos de todos los que han fallecido en Ayacucho y ayacuchanos que han muerto en otros lugares del Perú, para de alguna manera confortar a las familias y el duelo que es tan importante en nuestra vida, ¿no? Morir solos, llevar a la sepultura 3 o 4 familiares, son momentos de mucha tristeza porque queremos tanto a nuestros seres que nos dieron la vida, que compartieron nuestra amistad, que nos beneficiaron en tantas tareas y ahora han muerto pues en soledad y no han sido honrada su memoria, la despedida, el velorio, que es tan típico de nuestra cultura. Me han avisado que ya se ha aprobado el protocolo que hemos presentado los obispos del Perú ante el MINSA. Estamos esperando nomás las fechas. Vamos a poner en práctica toda la normativa que nos han dado, porque los fieles también quieren llegar al templo. La vida de la iglesia es ciertamente predicar la palabra de Dios, pero también los sacramentos, la Eucaristía. Necesitamos ese aliento, esa bendición de Dios. Esperamos ya pronto poner en práctica la normativa que se nos ha aprobado. A los que entran, revisar la temperatura, las higienes, 1/3 nomás del aforo. Tendremos que multiplicar también los actos de culto, hacerlos más breves. Poco a poco vamos a ir iniciándonos, tampoco no nos angustiemos, y yo también sufro. Yo digo la misa a las bancas, a través de la imagen puedo llegar a las familias, pero nos falta esa cercanía, ese encuentro. Son horas difíciles que se van a ir superando. Les deseo muchos éxitos en sus gestiones. Ayer recé por la ciudad que tiene como patrono a San Juan Bautista. Se fundó Huamanga bajo la intercesión de San Juan Bautista, el precursor. Que Él nos ayude a tener una vida austera, sencilla, y a llevar a Jesús en nuestro corazón, en nuestros labios, a todos los hermanos. Bueno, hay festividades como la de San Juan. Ciertamente Monseñor ha dedicado una oración, pero muchos pueblos, muchas ciudades se han quedado sin celebrar a San Juan Bautista. Ahora, una cosa también interesante, que la misa podrá reiniciarse seguramente, pero no tendría sino el 1/3 de su capacidad. Normalmente terminamos en muchos de los casos súper llenos, pero además tendría una misa menor duración y los sacerdotes tendrían que oficiar mucho más misas. Vale decir que los cambios se producen en todos los sectores, inclusive en quienes tenemos fe católica, religiosa. Bueno, y los jóvenes también están movilizados, jóvenes voluntarios, jóvenes que le dicen alto al coronavirus, y eso tiene que generalizarse mucho más, y esto es lo que queremos mostrarles. ¿Conoces bien qué prácticas debemos de tener en cuenta al salir de casa en esta pandemia? Los jóvenes somos en este momento un gran apoyo para nuestras familias. Salimos a hacer las compras, a ayudar a algún familiar a sacar dinero del banco y a veces a trabajar. Pero el Ministerio de Salud de nuestro país nos dice que antes de salir debemos de hacernos esta pregunta: ¿mi salida es realmente necesaria o se puede postergar? Hola, soy María y quiero compartir contigo estas prácticas. Cuando salgas de casa, colócate una mascarilla que cubra bien tu boca y nariz. Destina un único par de zapatos para salir. Vístete con ropa cómoda y de fácil retiro. Lleva una bolsa reutilizable para hacer tus compras. Evitemos usar bolsas de plástico, ya que ahora se usan mascarillas y guantes, estamos generando más residuos que antes. Tú eres joven
Sabes que el plástico no se degrada fácilmente. Da el ejemplo. Cuando estés en la calle. Lo más importante, mantén tus 2 metros de distancia. No saludes con beso ni tampoco con la mano. Evita tocar cualquier objeto o superficie. Usa el codo para empujar. Si tocas algo, no te toques los ojos, la nariz o la boca. Está comprobado que por ahí ingresa el virus. Tampoco toques tu mascarilla. Y por último, cuando regreses a casa, lávate las manos y la cara con agua y jabón. Quítate la ropa y zapatos sin sacudirlo. Está comprobado que el virus puede expandirse. Y lávalos inmediatamente o guárdalos en una bolsa cerrada para lavarlos después. Desinfecta el celular, llaves, billetera o cualquier objeto que haya estado expuesto con un paño húmedo y alcohol. Ten cuidado con los orificios del celular. Si llevaste bolsa reutilizable, lávala o desinféctala. Son varias las prácticas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí, pero son necesarias. Anima a tu familia y amigos a practicarlas. Es la mejor manera de cuidarse. Ah, si tienes mascotas en casa como yo, de preferencia manténlas en casa. Estudios señalan que ellos también pueden contraer el virus. Y recuerda, somos jóvenes por una nueva convivencia. Sigue nuestros videos y comparte con otros jóvenes para actuar y detener la pandemia. Muy bien, hay que decirle alto al coronavirus. Hay mucha gente, sobre todo los jóvenes, que estarían dispuestos a movilizarse. Se ha puesto en marcha esta campaña Hatari Ayacucho. Levántate Ayacucho, suena muy bien, pero eso no tiene por qué comprometer solo a quienes están trabajando en el sector salud. Eso tiene que comprometer a mucho más ciudadanos, mucho más jóvenes, organizaciones diversas, y traducir en una gran movilización ciudadana. Si es que en el transcurso de esta campaña se ha llegado a 2.000 familias, probablemente con una gran movilización de jóvenes, podríamos llegar a 10.000, a 20.000, a 30.000. Tenemos que atrevernos a hacer cosas más trascendentes, cosas más importantes. Bueno, y Félix Rojas estuvo en el pórtico de las Nazarenas. Pero esta experiencia no solo tiene que estar en las Nazarenas, tiene que también reproducirse a otros espacios. ¿Por qué no se hace? ¿Porque simplemente es un gesto o no funciona? ¿O es que vemos, funciona, tiene su razón de ser, pero que en otros sitios no lo estamos replicando? Vamos a ver cómo funciona y cómo opera. Y que uno sigue, y bueno, estoy metido en el tema de que se pueda reactivar el fútbol acá, que es una necesidad importante. Pero bueno, viste, sí estoy al tanto, ¿no?, de algunas cosas, ¿no? Profe, ¿tiene que ver el nombre de Almendra con ese gran grupo de rock argentino de Spinetta? Sí. No tiene nada que ver, no, me gustó porque... ¿Me puedes explicar cómo funciona este sistema pórtico? Con una máquina que con electricidad, lo que impulsa el agua del tanque, y cuando los carros están viniendo de los móviles. Ya, ¿desde cuándo está funcionando? Ya va casi como 3 semanas. Este es un tanque. Bueno,
Este es el Cuando se prende y apaga el motor. motor. ¿Y esto quién está financiando? ¿Cómo se hace? Gestión del alcalde Jesús Nazareno. ¿Cómo se llama el señor alcalde? Juan Carlos Vázquez Vidal. Es para motos y para todo, para todo. Todos los que pasan tienen que... Este es con lejía. ¿Cuántos carros pasan promedio? Más de 100. 100. O más. Están trabajando en el trabajo. Bueno, y a propósito de esta práctica interesante del pórtico de la desinfección, podemos decir que en Ayacucho, según las cifras de la DIRESA, para el día de hoy hay en el distrito de Ayacucho 761 casos. En San Juan Bautista, que es el segundo lugar, 274. Andrés Avelino Cáceres, 284. Carmen Alto, 117. Después viene Guanta, 74. Y inmediatamente Jesús Nazareno con 77 casos. Entonces veamos la diferencia, 77 respecto a 274 de San Juan Bautista y 284 de Andrés Avelino Cáceres. ¿Estas prácticas están ayudando? Esas cosas tenemos que reproducirlo, porque ciertamente no podemos estar desinfectando a todos los vehículos sin resultados. Los resultados deben ser evidentes, que tenemos esas cifras que no ubica Jesús Nazareno entre los primeros, sino inclusive detrás de una provincia como Guanta. Pero la noticia de esta semana ha sido que ciertamente el estado de emergencia continúa. Terminaremos el 30 de junio, pero más allá vamos a todo el mes de julio. El domingo quedaremos liberados.
Nuestra circulación será una circulación normal, porque teóricamente hablando, todos teníamos que justificar por qué estábamos fuera de nuestra casa, a dónde íbamos, si al mercado o al trabajo, eso ya no irá. Pero igual se mantendrá el toque de queda en horas de la noche. Y en el caso en la que, por lo menos como Ayacucho, Lima, Huancavelica, Apurímac, el tránsito y el transporte será cada vez normalizado. Eso que nos estábamos protegiendo, que nadie venga, nadie llega, cambiará. Bueno, esto es, no sé si una buena noticia o una mala noticia, pero se necesita hacer una evaluación profunda. Los medios de comunicación, y no fue el presidente de la República que anunció esta decisión, sino los medios de comunicación. Así se informó cuando se dijo que el estado de emergencia continuaba y la cuarentena como tal, sobre todo en determinadas localidades, 7 regiones en el país, y los demás quedábamos prácticamente liberados, salvo en horas de la noche. Esta noticia ha corrido por todas partes. Hecho público en las normas legales del diario oficial El Peruano, que lo que señala en resumen es que van a levantar la cuarentena este 1 de julio. También lo ha confirmado la ministra de la Producción, Rocío Barrios. Además de levantarse la cuarentena este 1 de julio, de acuerdo al decreto de urgencia, lo segundo es que van a levantar la restricción los domingos, es decir, que habrá libertad para transitar los días domingo, que hasta el momento estaban en completa restricción. Y en tercer lugar, que se va a modificar el horario de toque de queda. Este se mantendrá hasta nuevo aviso en un horario distinto. Se reduce 1 hora más, de 10 de la noche a 4 de la mañana. El toque de queda entonces queda reducido a 10 de la noche a 4 de la mañana. Pero hay excepciones a esta regla y de esta manera se configura la cuarentena focalizada. ¿Qué es lo que dice el artículo 2 de la cuarentena focalizada? En el punto 2.2 dice: dispóngase el aislamiento social obligatorio, cuarentena en los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. Repito, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash continúa con el aislamiento social obligatorio o cuarentena. Hecho público en las normas legales del diario oficial El Peruano, que quiere decir que quedamos prácticamente liberados. Lo demás ya es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos protegemos? ¿Cuánta distancia mantenemos? Y sobre todo, que salgamos de la casa cuando sea estrictamente necesario. Y cuando regresemos, porque efectivamente hay que salir a trabajar, hay que cumplir hay que tener cada uno de nosotros un protocolo para protegernos. Nadie nos va a proteger. La protección ahora vendrá de cada uno de nosotros y eso será una responsabilidad mucho mayor. Bueno, la presencia de los ministros ciertamente ha llamado la atención. Y mucha gente ha dicho: ministros, un día domingo, cuando nadie debe movilizarse. Ciertamente hay también mucho que decir, ¿no? Porque ¿por dónde se rompe el movimiento? Cierto, los ministros tienen todos los días muy ocupados, copados en distintas zonas y destinan el día domingo y vienen prácticamente en pleno. Y la verdad es que estuvo también la jefa del comando COVID en el país. Un momento para evaluar, pero un momento también para reflexionar. No es hora de confrontaciones, no es hora de poder encontrarnos uno frente a frente para poder ver quién tiene la razón, sino al contrario, sentarse en una mesa, tener la garantía de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Monseñor Salvador Piñero y seguramente otras personalidades que podemos tener.
necesitamos llegar a acuerdos. Y lo más importante es saber que todos los ayacuchanos, desde los médicos hasta las autoridades, necesitan tener una capacidad de incidencia mayor para saber que el Estado, a nivel de gobierno central, atienda las demandas y todos seamos absolutamente comprensivos de las limitaciones que tenemos. Indudablemente hay limitaciones y seguramente quienes están a primera fila, como los médicos, los enfermeros, necesitarán mucho mayor protección que cualquier otro ciudadano. Y hasta nosotros ha llegado también una denuncia, y una denuncia que hay que tomar en cuenta. Resulta que en esta instancia que tiene que ver con la protección y la garantía de las aguas que están en el proyecto Cachi, en la presa de Cuchoquecera, ahí hay que prestarle la atención del caso, porque en muchos de los casos ya las denuncias vienen reiteradas hace mucho tiempo, que no son solamente de ahora. Y resulta que habrían 2 casos de personas que han laborado realmente en la zona, pero hasta determinada fecha. Pasada la fecha, ya no están. Sin embargo, han recibido las remuneraciones del caso. Bueno, ampliaciones de esto seguramente la vamos a tener, pero es necesario que el Ministerio Público, es necesario que la Contraloría, es necesario que la propia autoridad del gobierno regional tome cartas en el asunto, porque estas situaciones no pueden seguir. Hay denuncias y denuncias, hay preocupaciones y preocupaciones, pero no podemos estar en lo mismo siempre y toda la vida, sobre todo con quienes tienen que ver con un recurso elemental que es el agua y que nos llega a nuestra ciudad. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Nosotros estamos regresando como siempre el próximo domingo aquí en Canal 25, ya seguramente cuando todos estemos liberados, a cuidarse, a protegerse y hacer que cada miembro de nuestra familia no corra el riesgo de ser infectados. Si hemos soportado más de 100 días, lleguemos a los 200, lleguemos a los 300, por lo menos protegidos. Con nosotros, hasta el próximo domingo.